Manipulado. Sí, igual, y eso tiene que ver mucho con el tema psicológico. Porque a pesar de que uno pueda ver las cosas, pudiste haberlo visto, pero aún así viste la realidad, pero psicológicamente te están bombardeando con tanta información que esa información pasa a tu sistema de memoria central, o por así decirlo, el de largo plazo, y te queda más lo que viste, la cantidad de información que viste externa, más que la información que tú viste con tu propio ojo, y al Claro. final termináis creyendo, ¿cachai? Y eso pasa lo que le contaba antes del podcast al Benja, que yo tengo una discordancia ahí porque mi papá es de derecha y mi mamá es de izquierda. ¿Cachai? La ambivalencia. Mi papá vivió en el sector donde vivía la gente como con más dinero, por así decirlo, y mi mamá vivía en San Miguel, ¿cachai? Cerca de la Victoria, al frente de la Victoria, salía a las 10 de la noche y te volaban la raja los pacos así, te volaban la raja a patada hasta que te subían a tu departamento, ¿cachai? Y ver toda esa realidad, y a pesar de que mi papá bajaba a ver a mi mamá, prefería no creer, porque le llenaban de información de que Sí. no, de lo que él estaba viviendo allá en la parte de arriba estaba bien, y que los que estaban abajo estaban mal. Claro, Eso, imagínate, llegar a ese punto de inflexión. y ahí tenemos un problema súper grande que ¿cuál es la real verdad? Exacto. Porque si por un lado te dicen que esto es verdad y por el otro lado te dicen que esto es verdad y son contrarios, Mm. ¿a quién creerle? ¿Cachai? Ahora, hoy en día es un poco más fácil porque tenemos historia, tenemos relatos, tenemos hechos que respaldan que efectivamente, por ejemplo, hubo un golpe de Estado, hubo un bombardeo a la moneda y hubo una toma de poder de 17 años con una votación masiva Mm. que terminó con esta toma de poder. Exacto. Pero, y ahí entra también un poco el enfoque de historiante, sin estos registros, ¿de qué nos apoyamos para decir esto yo creo que es verdad y el Basti puede decir lo contrario y no, yo creo que esto no pasó? ¿Cómo resolvemos ese problema sin la historia? Claro, ¿en qué me baso? Justo entrando en ese tema, quería poner en la mesa la siguiente pregunta. ¿Por qué, independiente de toda la evidencia que existe hoy en día, todavía hay una posición tan dividida al momento de hablar del golpe de Estado? Porque sabemos que, claro, tenemos la gente, como bien dijo Pablo, que la vivió como de, por decir un ejemplo, quizá un poco una sátira, que lo vivió de maravilla, y otros que no, que lo perdieron todo. Entonces, ¿por qué, independiente de tener esta evidencia, sigue habiendo esta discrepancia, por el golpe de Estado? Bueno, yo creo que la razón principal por la que se alaba tanto a Pinochet y el golpe de Estado es porque durante la dictadura, hubo una recuperación económica del país. Hay que, obviamente, mencionar que este país sufrió una debacle económica y un gobierno que fue saboteado por la CIA y con la cooperación de las élites chilenas y todo eso. Y después de eso, de un gobierno que estaba por los suelos, donde había desabastecimiento, no se podía comprar leche, nada de eso, empieza a subir el país. Y el tema ahí es que hay como una especie de falsa idea de que el país se recuperó más durante la dictadura. Sí, durante la dictadura se recuperó, pero fue más o menos un 4%. No, ¿no? creo que partió como con, o sea, con el desabastecimiento. Me voy a acercar el micrófono. Bueno, además lo digo porque me acuerdo que hice justo en Historia de América Latina, habíamos hecho con una compañera una investigación sobre este famoso mito económico que sí decía la dictadura, claro, y que después los resultados nos dieron que al final la economía creció efectivamente, pero que habían sido precisamente 3 puntos del PIB después de la primera gran caída, que es cuando Pinochet llega al poder, ya con la inflación en menos 116%, si me confirman, y después que en el año 1982 creo que hay otra crisis y vuelve a subir. Claro, entonces, y después de la dictadura la economía subió, si no me equivoco, como un 9, 7, no sé, me perdí con la cifra. Entonces, claro, sí, el país se recuperó, pero no es como que se recuperó así tanto, sí, subió. Entonces, como hubo una recuperación económica, lo que no pasó en Argentina, por ejemplo, que la dictadura ahí terminó con una crisis moral, así no trajo nada bueno, y por eso no se defiende tanto allá. Acá hubo esa recuperación económica. Entonces, hay gente que yo creo que sí, vio el país recuperarse y todo, y tiene esta idea de que, claro, que la dictadura nos hizo al país mejor de lo que era antes. Y además por el individualismo de mucha gente que está pendiente solamente de lo económico,
y deja de lado, como que no quiere mirar, como que no quiere meterse a investigar o pensar el tema de las violaciones de derechos humanos. Yo creo que esa es la principal razón por la que se defiende tanto la dictadura y por la que no se quiere hablar del golpe de Estado. Yo creo eso. La verdad es que lo veo, me quedé con lo que decía Lucas del individualismo. Para mí es la conveniencia. Como que yo veo la dictadura desde mi punto de vista, me funciona porque, no sé, en mi barrio antes asaltaban y ahora no anda nadie a las 8 de la noche. Claro. ¿Cachai? Y no me mataron a nadie de mi familia. La raja. Por mí, bacán. Pero, bueno, no es la realidad que se vive en todos lados, pues, ¿cachai? Había gente que también trabajaba hasta tarde y que eran independientes. Bueno, como hoy día se le dice, ¿cómo se le dice? Independiente, no remunerado. No contratan, el punto es de que no son aparte de ser independientes, no están registrados ni tampoco tienen un fondo donde ellos puedan decir, claro, esto lo voy a tener para mi vejez. Son personas que tienen que estar todo el día afuera, ¿cachai? Los que boletean. Sí. Ni siquiera los que boletean, Claro. los que no tienen el acceso a boletear, ¿cachai? Como la gente que está en los típicos carritos de sopaipillas, ¿cachai? Trabajos Esa bien gen- informales. Exacto, Informales. trabajos bien informales. Independiente e informal, ¿cachai? Onda, ¿qué haces con eso, cachai? ¿Cómo le decía a esa gente que no tiene que estar afuera, cachai? Hasta cierta cantidad de horas si es que no tiene plata para comer, cachai? Bueno, no sé, yo sumándome a lo que dijeron ustedes, yo creo que igual una cuestión por la que se recuerda como heroicamente la dictadura es también por las formas de recordar, porque tenemos que recordar que memoria no es historia y mi memoria ante todo es cómo se recuerda y qué se recuerda. Entonces, hay una historiadora, María Angélica Illanes, que escribió un libro que se llama Batallas de la Memoria, y otro historiador gringo que escribió que existen varias memorias. Dentro de las memorias, ¿cachai? Está la memoria de salvación, que es el recuerdo de todo este periodo como que nos salvaron, ¿cachai? Nos salvaron de una dictadura marxista, de ser una segunda Cuba, y ahora dicen que hasta podemos ser Corea del Norte. Pero bueno. Pero también está la memoria trágica, por ejemplo, la memoria de los familiares de los detenidos desaparecidos, o la memoria heroica de la gente que resistió la dictadura. En fin, hay muchas formas de recordar. Entonces, la disputa está en qué se recuerda y cómo se recuerda. Exacto. Y lo que ha pasado después con la impunidad, después con la cultura de impunidad que se impuso en los 90, con la ley de amnistía, con que Pinochet fue senador y comandante jefe del ejército, todas estas cuestiones fueron dando más a esta memoria de salvación, ¿cachai? Y eso se fue como casi imponiendo. Y con este mito de la recuperación económica, sí, quizá una recuperación económica, pero ¿a qué precio, cachai? Claro. ¿A qué precio? Esa es la verdadera pregunta. No, porque obviamente acá podemos tener cifras enormes, pero si no entendemos cómo las cifras funcionan abajo, en nosotros mismos, ¿de qué nos sirve? Pues si nos destruimos a nosotros mismos. Entonces, claro, recuperación económica, pero el Estado se dejó de preocupar de la salud. Recuperación económica, pero se privatizó la educación. Recuperación económica, pero se dividió un montón de cosas, ¿cachai? Entonces, se privatizaron las empresas del Estado. Entonces, no... Claro, pues siempre se va a hablar de eso, pero ¿a quién le benefició eso? Esa es la verdadera pregunta. ¿Y a qué costo? Es como el fin, como que la mayoría que dicen la gente es que el fin justifica los medios para ellos, pero en realidad no es así, pues si estamos hablando de personas. Claro. Yo quiero decir que, bueno, generalmente siempre está como este comentario medio fascista, entero fascista, ¿para qué vamos a entrar con eso? Que dice, no, pero ¿para qué le siguen dando vueltas con la dictadura? Si tanto ya que pasó. le dan vueltas? Si ya pasó. Yo sé, soy la historia ya. Y la verdad es que si a ti te mataron una hija en dictadura, o tú perdiste a tu familia, nunca más volviste a ver a tu papá, a tu mamá, tú no puedes hacer como olvidarte del tema. Exacto. ¿Me entiendes? Entonces, claro, yo creo que la mayoría de la gente no conoce gente que haya sufrido por la dictadura, pero esto afectó a mucha gente. Entonces, y incluso, como decíamos delante, si a lo mejor tú no sufriste directamente la dictadura, aún por tu sistema de salud, por tu sistema educativo, por tu sistema de trabajo, sigues sufriendo las consecuencias de este sistema económico que nos impusieron. Indirectamente. Indirectamente. Claro, porque tal vez directamente la raja viviste. Es que la gente piensa, tengo trabajo, me pagan un sueldo, estoy bien. Pero en realidad indirectamente te estás gastando, no sé, cierta cantidad de dinero en remedios, ¿cachai? En tratamientos, pero tú no lo ves. Y eso también tiene parte que ver mucho el Estado, porque tiene que proveer ciertas bases, ¿cachai? Y ellos dicen, Exacto. no, pero total, tengo trabajo, Claro. total lo pago, No ¿cachai? importa lo que vote hoy día, si total mañana igual tengo que ir a trabajar. Exacto, El más- weón. Exacto, tengo que trabajar igual. Sí. A mí me gustaría citar una frase que es de Rigoberta Menchú, que dijo que no haya guerra no quiere decir que haya paz.
Exacto, bien. Es decir, puede que no estemos en guerra, pero si hay pobreza, si hay desigualdad, si hay violencia en las calles, si hay muerte, si hay injusticia social, eso no quiere decir que estemos en paz. Exacto. Eso yo creo que es una frase que viene... Sí, en realidad. Complementando un poco lo que decía el Basti con Lucas y respondiendo un poco a la pregunta de por qué el discurso aquí sobre los 50 años está tan polarizado, yo creo que hay que verlo desde una mirada más interseccional, en el que hay que cruzar todo tipo de vivencias, realidades, hechos, tanto materiales como lo que no es material. O sea, es pensar, hay muertes, pero al mismo tiempo fueron, ¿cuántas habrán sido? 5.000 familias aproximadamente que sufrieron lo que son desapariciones. Entonces, ¿qué pasa con el resto de Chile que no vivió eso? Que es una mayoría. Probablemente lo van a empezar a negar, como ya, si es un monto mínimo, como que ya déjense de eso. Pero por otro lado tenéis las familias que realmente todavía no saben nada de la persona que desapareció, los niños que se llevaron a otros países, que los adoptaron otras familias. Exacto. Al mismo tiempo, lo que hablaba el Basti de los datos, de la inflación, de cómo era esta recuperación económica, yo creo que aquí está el choque generacional y la actualización de información, porque como antes los medios y todo estaba muy controlado, te decían que todo estaba bien. Pero hoy en día, 2023, podemos decir, no hubo un gran crecimiento económico, hubo hasta golpe económico y después de la democracia empezó realmente a haber un crecimiento. Sí. Pero todo ese tipo de cosas se van construyendo a través del tiempo. Entonces, a mí me ha tocado hablar con gente mayor que me dicen, pero si la gente que murió, que desapareció, no eran blancas palomas. ¿Cómo ellos saben eso? Y son personas. Quizá en ese momento les deben haber dicho, como no, es que él era así, era así. Eran del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Claro, entonces como que se Gas. justificaba, entre comillas, pero no podemos justificar la muerte y desaparición de una persona. Claro. Exacto. Y por otro lado, yo creo que también, lamentablemente, hay que conectar todo esto con lo que son los lineamientos políticos. Pensar que la izquierda, que era el UP en ese momento, tenía el poder, la derecha, que se transformó en UDI, con Jaime Guzmán, el redactar la Chicago Constitución. Boys, los Piñera, que fue un Piñera. candidato, el hermano, no Claro. Sebastián Piñera, que No, fue y candidato. Y uno de los hermanos que a veces anda por acá. Que, sí. sí, me parece, no me acuerdo cómo se llama, pero un Piñera. Claro, que hay muchos. Y uno ve los diputados, senadores que eran pro derecha en esa época y son gente que todavía, hay varios vivos todavía que son UDI, son Evópoli. Entonces uno se da cuenta que uno parte con una mirada, yo puedo decir que hay que conmemorar los 50 años del golpe y hacer una reflexión y al tiro me van a tachar de izquierda, de comunista, porque los discursos están muy arraigados con los partidos. Y es algo inevitable, porque al final fue un golpe, si bien al país, también fue un golpe de un lado hacia otro. Claro. No, vale. Es como que si yo digo, quiero, no sé, me gustan las políticas como más tiradas como al tema de la gente, como de la resguardación de los valores y de la salud mental, física de la gente. Esas políticas son comunistas. Sí. Uy, pero ¿por qué te gustan esas políticas comunistas? Nada que ver, como que... Y es como, no, weón, como que ya llegamos a tal punto que a veces a mí me preguntan, oye, ¿a ti te gusta como este partido político? Y digo, yo ya estoy tan familiarizado con el tema que le digo a la persona, ¿sabéis qué? La verdad es que me gustan a veces como las políticas económicas de la derecha, pero me gustan todas las políticas sociales y públicas como con tema de izquierda, ¿cachai? Pero en realidad no tienen ese nombre, pues, ¿cachai? Y si tú vas por ese lado, te dicen comunista o te dicen de derecha. O te dicen facho, no sé. Y también hay un punto súper importante que es el extremismo que le damos a ciertos temas. Sí. Como pasaba, yo me acuerdo que un profesor de Derecho nos comentaba, cuando salió la ley para poder divorciarse, al tiro la derecha conservadora decía, ya no van a haber más parejas casadas, ¿cachai? No van a haber parejas. Todos se van a divorciar y va a quedar la cagada. Ellos mismos se divorciaban. Y ellos mismos se divorciaron, entonces... Exactamente. Y te das cuenta, siempre se ve como algo muy negativo. Cuando empezamos a hablar de lo que era el aborto,
es que no van Eso a es lo nacer mismo. más personas. Todas las mujeres van a abortar, no van a haber más hijos. Claro, si Entonces- ese es el discurso, el mecanismo de la derecha, el mecanismo del miedo, es campaña del terror. Claro. Exacto. Pongámosle a la gente el peor escenario posible y así la gente vota rechazo. Claro, Porque- no hay un equilibrio en el feminismo. Las mujeres van a tener más derechos que los hombres. Exacto. No, es una cuestión de igualdad, eh, de equidad. claro, de Igualdad. equilibrar los Sí. derechos, pero siempre como que se Y- extrapola esta... Y no mostrarlo las cosas que funcionaron en el extranjero, por ejemplo, el tema del aborto. Puta, te dicen, no, es que no van a hacer nada de más y qué onda con los derechos, pero tampoco te muestran, no sé, una superpotencia que es Reino Unido, ¿cachai? Que para ellos es legal y tienen unas clínicas, toda la raja, pero tampoco las cabras, Exacto. andan teniendo aborto todos los días, po, Claro, sí, ¿cachai? que a nadie le va a gustar hacerte un aborto. No es Exacto, como sí, un decir, proceso- creo que es hora de hacerme un aborto. No, Exacto. ¿cachai? Hoy, lo siento, no quiero hijos hoy día. No, pues, No, ¿cachai? Si o una sea, weá- yo creo que no es algo bacán hacerse un aborto. No, po. Pero hay países como, no sé, Holanda, Alemania, donde hacerte un aborto es algo que se hace con una hora ambulatoria, así como... Y un especialista. con un encargado. especialista, pero a ese nivel de poco dramático. Que le quitan el drama, incluso también el tema de la muerte de países que te dejan, que te dicen, ¿sabéis qué? La Tú- eutanasia. Exacto, tú tenías un problema de salud que no se va a mejorar, es tu decisión. No, pero es que la vida se defiende y la weá, ¿cachai? Es como que, weón, ¿para qué? Y luego defienden la dictadura, Que mataron gente. que mataron gente. O no, que yo nunca vi a Pinochet matar a nadie. Sí, sé. justo- O sea, no quieren que gente se haga abortos, pero quieren que se mate en la dictadura los que quedaron, ¿cachai? Los que sí Claro. nacieron. Exacto, no sé, weón. Sí, que justo quería hablar sobre esta politización hacia el ideal político o hacia la misma política. En respecto a qué, yo creo que, bueno, nos dimos cuenta que nos empezamos a politizar como país y ya no empezamos a decir que tú eres de izquierda o tú eres de derecha desde, diría, el 18 de octubre del 2019, cuando Sí, po. empezamos a decirnos ya tú eres nazi o tú eres comunista, Claro. llegándolo a los dos puntos extremos. Entonces, catalogando al nazi como UDI republicano. Fascista, Claro. Entonces, en base a esto, viéndolo como desde el espectro social, quería abordar cómo a veces la gente justifica la violencia como método de acción para un bien común. ¿En razón de qué? Y lo voy a tocar con un tema actual. La delincuencia ha sido algo que ha ido escalando. Bueno, sabemos que la migración o los altos índices de migración no necesariamente son malos, significa que el país está prosperando. Lo mismo ha pasado en países que están en pobreza y empiezan a prosperar, mucha gente migra hacia allá porque ve posibilidades de oportunidades. Entonces, para ir al tema, ¿por qué a veces hoy se sigue justificando en ese sentido esas muertes en razón de es que había mucha violencia, es que había esto, pero la dictadura me generó orden? Y lo que yo quiero hoy día, pensándolo a alguien que la vivió, yo lo que hoy día quiero es orden y quiero que vuelva en la misma típica frase cliché que dice, quiero que vuelva el general, porque él me estableció orden en ese tiempo. Sí, lo pueden hacer como un análisis desde ese estilo. Yo creo que va relacionado a dos puntos en particular, que es primero la desinformación y segundo como una falta de entendimiento de lo que realmente se está hablando. ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, yo en materia de derecho me gusta estudiar lo que son los derechos humanos, estoy en clínica de migrantes, entonces de repente estoy en reuniones familiares y hablaron de que, no sé, el caso del conductor ebrio que terminó con la muerte de 2 carabineros. Ahí un familiar me dijo, oye, pero y a todos ellos, a pesar de que el conductor también murió, deberían matarlos nomás. Y se acabó. Justo, te interrumpo ahí, justo con el tema de los derechos humanos, porque hoy día también se critica y dicen, pero ¿por qué tenemos derechos humanos si los derechos humanos están protegiendo a los delincuentes y no a las personas? Claro. Porque hoy día si a mí me asaltan en mi casa, viéndolo con la ley de... si me ¿No pueden ayudar. Intratamal? No, con la de defensa en tu casa. Ah, La, ya. Defensa propia. esa defensa personal. No miento, defensa... pero esa- sí, esa. Cuando Esa se aplica misma. defensa Sí, personal. que porque a veces si se meten a mi casa y yo a él le pego un balazo, lo apuñalo o le hago algo, a mí me condena la ley y no a él que invadió mi propiedad privada. Porque si yo voy en la calle y me sacan el teléfono y yo lo agarro y le pego, me llevan a mí en cana, por decirlo de alguna Claro. manera. Entonces, también de ese lado. Yo creo que iba por una parte lo que es la proporcionalidad que a uno le enseñan en Derecho Penal. Porque, claro, entrar a tu casa y que tú vengas y me mates suena justo en cierta forma,
pero realmente no lo sería porque ahí nos estaríamos dejando llevar casi que por la ley del talión, del ojo por ojo. Entonces, si tú mataste a alguien, yo tengo derecho a matarte y así continuamente, no va a quedar nadie en Chile. Claro. ¿cachai? Porque ahí lo que se cuestiona precisamente de esa ley es que establece lo que se llama combate justo. Claro. Que yo no te puedo disparar si es que tú no me disparaste. Yo no te puedo apuñalar si es que tú no me apuñalaste. Porque yo no sé qué tú tienes que me puedas agredir. Ahora, en base a esto, y justo como eres abogado, o futuro abogado, esperemos... En algún momento. ¿Cómo podemos abordar desde la protección a la ciudadanía desde ese lado? Porque hoy día, bueno, con un sistema penal rotatorio, que podemos decirlo, al final, Puerta giratoria. la famosa puerta giratoria, la gente se siente abandonada por el Estado, abandonada por la protección, y por eso yo creo que, volviendo con la violencia, y justo a 50 años, hoy día se ven a la gente aprobando leyes como la ley Naín Retamal, la ley de usurpaciones, que al final la ley de usurpación establece eso, que uno pueda defender su propia casa, cuando uno lo consideraría como algo lógico. O sea, si alguien se mete a mi casa y yo no sé qué tiene, probablemente me defienda. Claro. Ahí va un poco de la mano lo que era la desinformación y también los medios de comunicación. Por darte un contexto, tú mencionaste la migración y sí, hubo una época, un par de años atrás, que las noticias se basaban, y hasta el día de hoy de repente salen, colombiano hace esto, venezolano hace esto otro. O extranjero, a veces ni siquiera Claro, lo sí. identifican, Sí. pero dicen extranjero, ¿cachai? ¿Y qué sucede con eso? Si bien la persona era colombiana, no es necesario estigmatizar directamente que sea la primera palabra que la persona lee, porque ¿qué pasa? Con la desinformación, la falta de querer investigar más a fondo el tema, hace pensar que todos los colombianos venden droga, todos los venezolanos te van a hacer encerrona. No, y no es así. Y ese así, al final es el problema, porque la migración, en números así, más o menos estimamos, 1 de cada 10 personas que entra de manera irregular comete algún delito. Pero ¿qué pasa con las otras 9, ¿cachai? Que están buscando una forma de iniciar su vida acá en Exacto. Chile. ¿Vienen Entonces, escapando de alguna situación o vienen a darle una Claro. oportunidad? Es Y lo prácticamente- mismo- en Venezuela es prácticamente un éxodo. Sí, o pues, sea, sí. ni siquiera quieren irse, sino que lo están, Tienen que básicamente escapar, las ¿no? condiciones Sí, te están pues. obligando. Es- Exacto, y sí. además tenemos un gobierno o medios de comunicación que fomentan una especie de racismo. claro. Porque Sí, no es totalmente. por ejemplo, si vienen inmigrantes y vienen de Alemania, vienen de Estados Unidos, no se los señala así. No, Pero si vienen no. de Venezuela, de Colombia, de toda esa parte, de hecho Chile es un país que está hecho de muchos inmigrantes. Sí. Cuando venían inmigrantes en el siglo XIX, siglo XX, que eran de Alemania, que los traían Ah, de sí. Alemania para blanquear, digamos, el lugar, para que traigan civilización a Claro, lo desde que era el Osorno. sur. Hola, vengo a Entonces, mejorar claro, la si raza, venían chiquillo. si eran inmigrantes que venían de Alemania, que venían de España, que igual venían pobres, bienvenidos los inmigrantes. Pero si vienen de lugares donde hay más componente de la raza mayoría- negra, es decir, Colombia, Venezuela, no, van a venir los. Y justo los con el inmigrantes. punto, muchos eran pobres y el Estado chileno les otorgó tierras y dinero. Oye, Además, Salud. ¿sabéis qué? Eso, y hace poco me acuerdo que vi una noticia de un weón que era alemán y que pasó por casi todo el sur de Chile y engañaba a la gente. Bueno, no robaba directamente a las personas, pero engañaba a todos los hoteles y decía que iba a pagar y el weón como que pasaba un día o dos y se iba. Pero como el weón, y la gente tiene tan estigmatizado eso que como el weón era extranjero, como que, si no, tranquilo, me va a Cualquier pagar. extranjero, rubio, ojos azules, promedio. Exacto, Claro. extranjero Claro. rubio ojos azules. Sí. No, si me va a pagar, bueno, alemán, Claro, ¿por qué no? ¿Cachai? Como exactamente. que- Hay una diferencia entre lo que es extranjero y lo que es inmigrante. Exacto. Inmigrante es peyorativo. Inmigrante es alguien que viene de esos países pobres. O sea, Exacto. Claro. un pobre. Un extranjero es alguien que viene de un país civilizado. Claro, exacto. Yo creo que ahí, como para aterrizar un poco la idea en torno a la pregunta, yo creo que es importante de parte de los medios saber comunicar, saber qué palabra elegir, porque también es muy discriminador cuando dicen una persona ilegal a decir una persona irregular. Sí. Eso ya genera un pie para decir aquí hay una suerte de cuidado hacia la persona por ser persona, no por ser chileno, no por ser boliviano, etcétera, claro. Entonces, está el rol de los medios de comunicación y también está el rol de las personas, que yo creo que es súper importante, que tienen que buscar informarse. Sí. Hay que buscar Exacto. entender para qué son los derechos humanos.
todos aquí tenemos, en esta habitación, todos tenemos los mismos derechos humanos, Sí. pero cuando vemos una noticia dicen, no, es que el derecho a la vida y no hay que venir y matar al delincuente, uno se enoja y dice, ya, entonces eliminemos los derechos humanos. Pero ¿qué va a pasar cuando tú estés en esa parada? Claro. Accidentalmente vas manejando, chocaste, te tomaste unos copetitos y tú eres el que sale ahora en la noticia, po. Sería justo pensar en que la gente te está apuntando con el dedo diciendo, oye, hay que matarte porque tú ya no tenés derechos humanos. No estamos llegando a Claro, un punto de de hecho, consenso. eso es lo que pasa cuando la gente pide mano dura. La gente cuando pide mano dura siempre pide mano dura y va en tercera persona. Él es el malo, a él tienen Sí. que darle mano dura. Nunca dice, no, a mí debe mano dura porque yo soy súper peligroso. No. No, pues, Siempre es a la otra persona. Y la mano dura llega, pero te puede llegar a ti. Pero, ¿sabéis qué? Igual me gustó mucho la conversación, pero chiquillos, llevamos 40 minutos. Nos pasamos. En la ola. Pero no sé si quieren dar... Yo quería dar como unas palabras que es lo que me remarca, lo que me remarca, que lo que decías tú, que hay dos puntos importantes, que es la desinformación y el mal entendimiento, pero yo creo que la base es lo que decía Lucas, que la base es el miedo. Si a ti yo te digo que te van a matar, si yo te digo que los extranjeros, el migrante colombiano, como queráis decirle, va a llegar a tu casa y te va a matar, obviamente yo voy a tener como la disposición a agredir o tener la disposición a hacer cualquier cosa. Si yo te digo, oye, todos vienen a robar, todos vienen a hacer cosas malas, vaya a tener una mala percepción inmediatamente, ¿cachai? Siendo que son personas, la mayoría son personas buenas. O sea, pensar que los venezolanos de la primera, como decir, camada, eran puros doctores y gente con título, ¿cachai? De hecho, yo me acuerdo que era chico y fue como entre el año 2003 y 2009 que llegaron la primera camada de venezolanos que era pura gente educada, ¿cachai? Que el tema de después la gente haya sido obligada a salir, ya ese es un tema aparte, ¿cachai? Pero yo creo que hay que dejar de pasar por encima de la gente y entender que todos tenemos los mismos derechos y que nadie es ilegal. Esa palabra me carga, weón. Exacto. Podéis ser irregular, podéis tener problemas con los papeles, pero weón, nadie es ilegal. Es como que yo que el día de mañana lo mismo que hablamos, weón, me quiero ir de intercambio y que me digan, weón, tú eres ilegal. Es como, weón, no, weón, no tengo papeles, Claro. tal vez no soy ciudadano, pero weón, no soy ilegal, o sea. Es cosa de pensar un poco con el hecho de cómo nos sentimos nosotros cuando en España nos dicen, cuidado con los chilenos ladrones porque ellos vienen a robarnos. Con los sudacas. Con los Sí. sudacas. Con los sudacas que nos vienen a robar. Y en ese sentido Es eso su cultura. Es como, Eso, no, es su cultura cultura. robar, no. así que No, y déjenlo. recordemos cuánta gente se fue exiliada a Venezuela. Exacto. Y eran chilenos que venían con una mano atrás y otra adelante, con la cola entre las piernas, y allá Sí. nos recibieron súper bien. En los 70, si no me equivoco, ¿no? Sí, po. Fueron Entonces, 33.000, 33.000, o sea. creo. Ahí lo vamos a poner en una imagen. Claro. Aquí arriba. Bueno, y yo creo que como para ir cerrando, hay que mencionar que esta discusión sobre el golpe de Estado Mm. se inserta en una discusión mucho mayor a nivel global, que es la discusión por los derechos humanos. Exacto. Ya los derechos humanos, hablando un poco de historia, nacen después de la Segunda Guerra Mundial, cuando la gente dice ya, tenemos 50 millones de muertos. O sea, ¿Qué hacemos? ¿qué ha hecho el hombre con el mundo? ¿Qué ha hecho el hombre con el ser humano? Exacto. ¿Qué hemos hecho con la vida? Entonces, son derechos que tú tienes por el simple hecho de ser un ser humano. Exacto. Y mucha gente no sabe lo que son. Son más que, no solamente es el derecho a que no se te mate, Mm. es el derecho a gozar la vida, a tener educación, a tener salud, a tener alimentos, Derecho a una poder vivienda. vivir en un lugar. Entonces, todo esto que tiene que ver con la dictadura es sobre un periodo en que se violaron estos derechos humanos. Exacto. Por eso es importante hablar sobre este tema. Claro, que no es solo la vida. Po. Eso es muy importante, hay muchos aspectos que se violaron y no solamente eso. Bueno, chiquillos, les doy la entrada para que sus últimas palabras. No, yo lo último que quería decir, y sumando como a todo esto, es que la dictadura nos implantó una forma de sentir, una forma de pensar individual, pero sobre todo que es de una raigambre así sobre nuestra propiedad privada. Entonces, esa cuestión tenemos que tener cuidado cuando digamos esto es mío, esto es mío, esto es mío, esto es mío. Intentemos pensar en nosotros, en esto es nuestro, en plural, no usar la S. Eso, Y eso es compartir. importante. Y reivindicar igual, quizá un poco, es importante entender también que acá la gente que murió, no murió también como porque simplemente
ellos se dejaron matar, ¿cachai? No, pues, ellos murieron protegiendo un proyecto político, que era un proyecto democratizador, Una era un ideología. proyecto histórico, ¿cachai? Y que curiosamente son derechos que hoy día estamos peleando de nuevo, ¿cachai? Sí. Entonces ahí está la tragedia, ahí lo trágico, que ellos murieron por cuestiones justas, ¿cachai? Y por eso se les aniquiló, se les persiguió, se les exilió. Entonces recordemos por eso la memoria de esas personas y tomemos nosotros como jóvenes, volvamos a empujar tanto la memoria como la redemocratización de Chile. Sí, a mí me gustaría agregar que hacer el llamado a que en estos 50 años, recordemos, no es una celebración, sino que desde el nivel personal, y yo creo que de historiantes también, un llamado a la reflexión, a cuestionarse qué está bien, qué está mal, qué cosas se han hecho, qué cosas no se han hecho, cuestionarse por qué a 50 años recién un gobierno inició un plan de búsqueda de detenidos desaparecidos Claro. a medio siglo, junto con las condenas que han salido este mes, y plantearse, no descansar en el hecho de que la política ya nos tiene agotados, sino que seguir intentándolo, porque si nosotros nos rendimos, que somos las generaciones jóvenes, no va a quedar nada más para adelante. Exacto. Bueno, yo quisiera hacer un llamado a la paz no, y a la reflexión sobre todo. Yo creo que ahora lo más importante, y yo puedo sonar ingenuo, pero yo veo con un poco de optimismo esto, porque a pesar de que hay mucho negacionismo, se sigue hablando del tema, hay documentales en televisión, hay mucha gente que habla igual del tema, y a sentarnos a conversar, a leer, a reflexionar, no a gritar, no a pelear, no a tirar piedra, a Claro. conversar, a reflexionar sobre qué pasó, por qué pasó, a quiénes les pasó y en qué momento, dónde está nuestra humanidad, digamos, en qué momento estamos de nuestra evolución, por decirlo así. Gracias. Bueno, yo como último me gustaría recalcar el hecho de que, aunque a muchos vean la dictadura como desde dos perspectivas distintas, creo que uno nunca debería justificar la violación a los derechos humanos. Creo que es algo fundamental. Y cuando ya estamos en un periodo bastante extenso de la historia, es por eso que el llamado siempre va, aunque no a todos les guste, porque es así inevitablemente, a llamar a que nunca más ocurra algo como violación a los derechos humanos, porque nunca se puede justificar la muerte y menos por algo político. Hoy día estamos en un entorno en donde la violencia es algo del día a día, en donde hay poca tolerancia, y para poder crecer y tener ese país que todos buscan, tenemos que trabajar juntos. Aunque a veces las ideas no sean las mismas, pero las ideas buenas no vienen de un sector. Las ideas buenas son buenas desde la izquierda hasta la derecha, y que es lo principal. Gracias. Bueno, también espero lo mismo. Quiero ser optimista y pensar que en algún momento, por el tema de la violencia, no vamos a tener que tomar estas acciones que muchas personas toman. Por ejemplo, andar con gas pimienta, esas cosas, o tener siempre algo para defenderse. Nos faltan. Por ejemplo, es ilegal andar con gas pimienta, pero mi hermana igual anda con gas pimienta. La han asaltado como 4 veces, ¿cachai? Y Que espero entre que una multa y que te hagan algo. Exacto, es preferible tenerlo, porque en realidad si es que llegan los pacos, a ver, pues, ¿cachai? No te vayas a quedar con el ladrón ahí hasta que vengan los pacos y te, Claro. y te lleven, pues, No, ¿cachai? espérame, que no quiero que me asaltís, ¿cachai? Claro. Es ilegal. Es que, claro, pero eso, quiero que algún día llegue un momento donde no sea necesario. No quiero tampoco ser tan optimista y decir, ojalá voy a dejar mi bici sin candado. No, ni cagando, pero ya ese es el punto. Quiero llegar a un punto donde seamos mejor que lo que somos ahora, y eso es lo que creo que todos buscan. La utopía sirve para poder seguir caminando y llegar. Yo sé que no voy a llegar, pero entre más pasos doy, más cerca estoy, y más se aleja, pero voy mejorando. Y eso es lo importante, mejorar. Y con esto les quiero dar mi agradecimiento por estar con nosotros y compartir. Fue una grata conversación. Así que con esto doy pie a la salida. No sé, nos vamos a despedir. Gracias a ustedes por hablar hablar de lo que nos interesa, Exacto, lo que nos convoca. lo que nos convoca. Exacto. Sí, Esperamos. sigan historiantes. Exacto. ¿Cuáles son sus redes? Aprovechando las redes.
Síganos en Instagram, eso nomás, no sé qué más decir. Historia con H mayúscula. Sí, Rey Historiante, historia con H mayúscula y eso en realidad. Sí. Y que viva la historia. Eso. Exacto, que viva la historia, que nunca se olvide. Y una frase importante, un pueblo sin memoria está condenado a repetir la historia. Exactamente. Nos estamos viendo, chiquillos. Muchas gracias. Gracias. Chau. Gracias. Chao, chao.